¿Cuánto estamos agradecidos de estar en la casa del Señor? Creo que usted puede levantar sus manos, dele gloria a Dios, dele gracias. Dele gracias al Señor por lo bueno, por lo maravilloso, por su presencia, por su cuidado, porque estamos aquí, porque Dios nos ha bendecido. Amén, amado. Adorado el nombre del Señor, aleluya. Sentimos agradecidos de Dios, amén. También nos sentimos sumamente regocijados al ver a los nuestros, aún en luchas y batallas, pero seguimos en la carrera. A ver a mi hermano Damián y a mi hermana Elsa. Amén, amén. Yo creo que hay motivos de gozo aquí en Cantagallo para los hermanos nuevos, aleluya. Que a veces hemos hablado del hermano Damián, de aquel hombre que pasaba en el volky y el Señor lo arrestó. Han pasado 2 años que ese arresto ha sido ahí. Dios es bueno. ¿Cuánto podemos darle gracias al Señor? Adorado el nombre de Cristo. Amén. Qué bueno. También está mi hermana Isabel. Aleluya. Qué bueno. Sé que le han movido algunas noticias un poco difíciles, pero Dios es bueno. Saluda a su hermano. Aleluya. Dígale que Dios es bueno. Muévase por ahí, al frente, a la parte de atrás, con alegría. Dele un saludo. Dele un apretón. Dele, aleluya, una expresión de gozo, de alegría. Háganos sentir que somos una familia, somos un pueblo. Aleluya, aleluya. Dale gloria a Dios en esta hora. Eso es, muévete por ahí. Aleluya, ese que está a tu lado es tu hermano. Somos uno en Cristo. Somos uno en Cristo. Amén, amado. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Adorado el nombre del Cordero. Aleluya. Usted también puede abrir su boca. Amén. Aleluya. Yo quiero que usted pueda abrir su boca y darle gloria a Dios en esta hora. Con fuerza, con ánimo, con vitalidad. Aleluya. Conozco a uno que tiene más de 4 campeonatos. Se llama Jesucristo. Amén. También nos sentimos agradecidos de Dios, de la presencia de mi hermana Silvia, que está aquí con nosotros. Dios te bendiga, qué bueno. Amén. Esta es la familia de la fe. Amén, amado. ¿Cuánto podemos darle gracias al Señor? Mi hermano David, que estuvo esta mañana y está aquí con nosotros en esta noche. Yo creo con todo el corazón que lo que nos une es la gracia de Dios, la presencia del Señor. Este culto de carácter misionero, reconocíamos que Dios es el que sigue llamando, capacitando y llevando hombres y mujeres al campo de labor, tanto aquí en Puerto Rico como en cualquier parte del mundo. Quiero invitarles a buscar las Sagradas Escrituras. Adorado el nombre de Cristo. Amén. En el Salmo 78, adorado el nombre de Cristo, Salmo 78. Quiero considerar esta palabra en esta noche. Amén. Los aleluya y los amenes no me hacen daño. El verso 15 y el verso 16. Poderoso Dios. Amén. Verso 15 y 16. Salmo 78. Amén. Lo tenemos. Leo la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos. Pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. Eterno Dios y Padre que habitas en los cielos, alabo y bendigo tu nombre en esta hora. Te doy gracias. Te doy gracias por este pueblo que llegó a tu casa para cantar y adorar tu nombre. Señor, concédeme el privilegio de exponer tu palabra
con toda libertad. Tu palabra es buena. Que encuentre corazón dispuesto para ser hacedores, receptores de esta palabra, Dios mío. En el nombre de Jesús lo pedimos y te damos toda la gloria, todo el honor. Gracias, Señor. Amén. Aleluya. Podemos sentarnos en esta noche. Amén, amado. Gloria a Dios. Adorado el nombre de Cristo. Quiero saber si el sonido está bien, si no le molesta, estamos bien. Amén. Quiero en esta noche compartir esta palabra desde que comenzó el culto, amado. Somos pentecostales de la cabeza a los pies. Pentecostés no es otra cosa que experiencia de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. No hemos llegado aquí a otra cosa que no sea darle gloria a Dios con todo nuestro deseo, corazón, porque es un privilegio poder encaminar nuestros pies a la casa de Dios. Precisamente cuando llegaba o entraba al estacionamiento, llegó mi hermana Norma y ella trajo a mi hermano Damián y mi hermana Elsa. Y cuando estaba saludando a mi hermano Damián, él lloraba y me decía la hermana Elsa, desde que salió de casa está llorando, porque se cumple lo que el salmista expresaba cuando él en momentos dados de su vida se sintió distante de la casa de Dios. Anhelaba, uno anhela. Hay circunstancias en la vida, pero uno anhela, uno desea. El alma tiene sed del Dios vivo. Uno desea acercarse a la casa del Señor. Y qué bueno cuando llega ese momento de poder acercarnos a la casa de Dios. En esta noche yo quiero traer una palabra bajo el tema: sacia tu sed con el agua verdadera. Sacia tu sed con el agua verdadera. Hay muchos lugares, y no estamos aquí para criticar a nada ni a nadie. Hay diversos lugares. Cada templo, cada lugar donde se invoca el nombre de Dios, ahí se abre una fuente. Ahí hay un lugar para saciar el alma. Lo demás, en términos terrenales, los demás lugares que hay sobre la faz de la tierra, ninguno de ellos puede saciar el alma como es poder acercarnos a Dios, a su presencia. Y este Salmo 78, que se considera una parábola histórica, porque lo que vemos en este Salmo es la fidelidad de Dios hacia su pueblo infiel, lamentablemente. Pero es la realidad de la fidelidad de Dios. Dios es fiel. Dios es fiel. Y el salmista en este salmo está expresando esta palabra y hace una convocatoria para que el pueblo y las generaciones que estaban recibiendo este mensaje escucharan y pudieran comprender a cabalidad los principios. El salmo de hecho inicia declarando: escucha, pueblo mío, mi ley, inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. El autor de este salmo está declarando, y lo primero que nos está diciendo: escucha. ¿Y qué voy a escuchar? No podemos seguir escuchando el discurso que nos enferme. Es necesario escuchar principios y fundamentos que nos mantienen, que nos sostienen, que nos ayudan a continuar adelante. Y sin temor a equivocarme, la palabra de Dios es exquisita, no ha cambiado, nos sigue sosteniendo. Esta palabra es fiel, esta palabra es verdadera. Y me llama la atención cuando el salmista declara que abriré mi boca en proverbios, dichos, expresiones sabias, diríamos breves pero contundentes. Y cuando él declara estos dichos, también expresa: hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. La Biblia no tiene una nueva revelación.
Lo que se dijo en el pasado se sigue sosteniendo en el presente. Que Cristo salva, sana, bautiza, que viene otra vez, que Él es bueno, que Él es fiel, que Él es grande, que en Él no hay mudanza alguna. Y a medida que se va declarando esa palabra, usted va a percatarse que había una responsabilidad. Dice, declara el salmista en el verso 3, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. Y en el 4 dice, no le encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que Él hizo. Lo que el salmista está declarando, hubo una generación que tuvo una responsabilidad, participó de grandes beneficios, privilegios, ver la mano de Dios, ver cómo Dios obró milagros en el desierto. Y cuando Dios obra milagros en nuestras vidas, es para compartirle a esos jóvenes, a esa generación que se levanta, cuán grande es Dios. Nunca le presentes a tus hijos o a la generación que se levanta los problemas o las dificultades que hay en el caminar de la vida cristiana, sino dile, en medio de mis tormentas he visto la mano de Dios. En medio de las crisis he visto que Dios no nos ha faltado, que ha estado conmigo. Hay que contar, hay que comenzar a cambiar el discurso. No podemos enfermar a las próximas generaciones. Tenemos que hablarle del testimonio de Dios, de las grandezas del Señor, darle notificación a esta generación y a nuestros hijos, y que esta generación sepa lo grande, lo maravilloso que es el Señor. Hay que contarle las grandezas del Señor. ¿Con qué propósito? El verso 7 declara, a fin de que pongan en Dios su confianza. Si usted no le testifica a las generaciones que se levantan y le cuenta las experiencias vividas a través de los años, pues la gente pierde confianza en Dios. Una de las razones por la cual hay una generación un poco apática a las cosas de Dios es que lamentablemente se ha enterado de las adversidades del desierto, de las espinas que tiene la rosa, del árido del lugar, y se nos ha olvidado que a pesar de las espinas y lo árido, la rosa sigue siendo rosa y da buen perfume. Se nos ha olvidado compartir esta palabra de tal manera que se haga real y patente en esta generación, que pongan, dice, a fin de que pongan en Dios su confianza. ¿Cuántos anhelamos que esta generación que se levanta ponga en Dios su confianza? Que el Dios del pasado no ha cambiado, es el mismo. Él es fiel. Y dice, y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Y me llama la atención en la razón por la cual el salmista declara esta palabra, es que hubo una generación del pasado que lamentablemente se habían olvidado de Dios. Por eso murieron en el desierto. Por eso hubo una generación que no entró a la tierra prometida. Murieron, dieron vueltas. El dar vueltas y vueltas y vueltas, a la postre, luego de tantas vueltas en el mismo lugar, ahí nos entierra. La vida cristiana no es de dar vueltas. La vida cristiana tiene un punto de partida y un punto de llegada. Caminamos hacia adelante. A veces estamos en el suelo, a veces estamos medio derribados, a veces estamos ahí como que cojeando, pero siempre en el camino, siempre en la senda, reconociendo cuán fiel ha sido Dios para con nuestras vidas. Y cuando llegamos a ese verso 15, donde se le está declarando, el salmista está declarando lo que hizo Dios, y me llama la atención cuando declara en el verso 15, hendió las peñas en el desierto. La otra versión es una versión más moderna, dice partió las rocas. Hendió es que partió las rocas.
¿Dónde estaba el pueblo? En el desierto. Y el desierto, como este mundo presente, es lugar de prueba. Amén, amén, amado. Si alguno quiere salir de las pruebas, tengo que darle una noticia que no es muy saludable. Para salir de las pruebas, hay que salir de este mundo. ¿Alguien quiere salir de las pruebas? Todavía hasta ahora, el presente siglo XXI, no ha habido ninguna fórmula, no ha habido nada que pueda traer felicidad completa. Nada. Por más adelanto, por más conocimiento, por más tecnología que hemos alcanzado y la ciencia se ha multiplicado, el desierto, como este mundo presente, de mundo que vivimos, es lugar de prueba. Pero también en medio de las pruebas es lugar de testimonio. El desierto es lugar de testimonio. Muchos a veces como que fallamos y nos pasa como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel en un momento declaró y dijo: ¿podrá poner mesa en el desierto? ¿Podrá Dios poner mesa en el desierto? Hablaré en palabras sencillas. Muchas veces pensamos que nuestro Dios es tan pequeño que no va a obrar. No es que cambie el escenario. Poner mesa en el desierto, eso habla de fe. No estoy diciendo que Dios me cambie el escenario. En mi desierto, en su desierto, usted hoy está aquí porque es el testimonio de Dios. Dios le ha guardado, le ha preservado, le ha ayudado. Usted ha tenido experiencias muy personales con el Señor. Por lo tanto, en el lugar de la necesidad, en su desierto, usted es un testimonio. Un testimonio de Dios. Yo creo que en esta hora usted debe darle gracias al Señor. No se lamente, dele gloria a Dios, porque usted es un testimonio viviente, un testigo fiel de Jesucristo. Usted puede adorar a Dios en esta hora. Puede levantar sus manos y adorar el nombre del Señor en esta hora. En el desierto, los israelitas dependían de Dios para todo. Y en este mundo presente, dependemos de Dios para todo. No podemos vivir sin Él. Lo necesitamos. Él está presente en todas las áreas de nuestra vida. Así que mientras estamos en este mundo, vivimos por la fe en el Hijo de Dios. Estamos en el desierto. Le hemos pedido a Dios: sácame del desierto, pero en esta noche le he dicho: gloria a Dios. Por lo tanto, cambie la oración. No digo: sácame del desierto. No le diga: Señor, cámbiame el panorama en el desierto. En otras palabras, créame un escenario de palmeras, oasis y todo refrigerio. El desierto tiene sus características que no cambian. Pero quiero también declararte en esta hora, siendo el testimonio de Dios, Dios se hace presente. Dios se hace presente. En nuestros desiertos Él se hace presente. Dice: hendió las peñas en el desierto. Rompió las peñas en el desierto. Adorado el nombre del Señor. Lo que me está declarando esta palabra, que es en medio de nuestro desierto. Y vuelvo y digo: no pidas que te cambie el desierto, pide que Dios haga cosas sobrenaturales. Dios nos lleva a un desierto, y este mundo es un desierto. Por más refrescante que puedan algunos decir que es, este mundo es un desierto. Este mundo tiene mal olor. Este mundo fatiga, cansa, agobia, enferma. Este mundo provoca que uno quisiera salir corriendo y dejarlo todo, abandonarlo todo. Esa es la realidad. Pero en medio de este mundo sabemos que Dios hace cosas sobrenaturales. Cuando se declara aquí: hendió las peñas en el desierto, sabemos la historia del pueblo de Israel.
caminando por el desierto, cuando llegó un momento que tenían sed, Moisés clamó ¿a quién? A Dios. Moisés clamó a Dios. Y Dios le dijo, la primera ocasión, le dijo a Moisés qué tenía que hacer. Golpea la roca y salió agua. ¿Sí o no? Pero háblale a la roca. La primera vez. Y luego golpea la roca. Dios le dijo a Moisés lo que tenía que hacer. Allí en el desierto, interesante, en tu desierto va a haber una roca. Tu desierto no es todo arena. En tu desierto y en mi desierto vamos a encontrarnos con roca. La roca habla de lugar firme. La roca habla de lugar seguro. Y también nos vamos a percatar que de esa roca, de ese lugar firme, de ese lugar seguro, va a salir lo que yo necesito. Cuando uno tiene sed, ¿qué necesita? Agua. ¿Sí o no? Cuando uno es muchacho, adolescente y joven, y entra en las primeras edades de los años de edad adulta, ve una Coca-Cola y se la quiere tomar. Cuando van pasando los años, después que le dicen que la Coca-Cola sabe que le está haciendo daño, entonces ahora dicen, no quisiera una Coca-Cola, quisiera un vaso de agua fría. Eso ya cuando uno tiene un poco de madurez, que han pasado los años, si no ha sido formado o enseñado en los beneficios que da el agua. Cuando habla, él dio las peñas en el desierto, declara también, y les dio a beber como de grandes abismos. Porque Dios, cuando hace obra proveedora para nosotros, no nos da agua cuenta a gotas. La provisión de Dios es abundante. La bendición de Dios es abundante. Si alguien le dijo que servir a Cristo o responder al llamado misionero, eso te vas a morir, vas a pasar, claro que pasa unos procesos difíciles, pero el proceso no es para morir, es para crecer. Es para crecer, es para madurar, es para confiar en Dios, es para depender de Dios, es para aprender a echar, diríamos, una rodilla sólida ante la presencia del Señor. Es aprender a estar en la soledad con Dios. Cuando pensamos que todos nos abandonan, como que todo se cierra, como que el cielo está hasta cerrado, sépase que hay una provisión de lo alto. ¿Cuántos podemos darle gloria a Dios en esta hora? ¿Cuántos pueden levantar sus manos y darle gloria al Señor en esta? Abba, Padre, te adora mi alma. Dice, les dio, gloria al Señor, les dio a beber como de grandes abismos. O sea, Dios no tiene problema. Aquí, al paso que vamos, va a haber razonamiento de vamos a tener problemas con el agua, claro que sí. Y estaremos preparados para lo que sea. Mi Dios, cuando Dios abre las ventanas de los cielos, no vengan a abrir gotita a gotita. Has estado en el desierto, escúchame esta palabra, has estado en el desierto, eres el testimonio de Dios, y Dios dice, no te vas a morir, te voy a dar de la buena agua, voy a saciar tu sed, hay agua verdadera. Hablo de la presencia del Señor, hablo de la presencia del Espíritu Santo, y declara, y les dio a beber. Eso declara una bendición mencionada, les dio a beber. El agua es tipo de las bendiciones del Evangelio, porque el Evangelio es bendición. Isaías declaró y dijo, a todos que los sedientos, ¿qué le dijo? Venid a qué? A las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Cuando Dios nos llama
a ser partícipe de las bendiciones. La bendición que Dios da es abundante. Dios no tiene, en el cielo no están haciendo un corte porque hay crisis fiscal en las arcas del cielo. No, aleluya. Cuando Dios comienza a bendecirte, lo hace en forma abundante. Vuelvo y te digo, estás en el desierto, estamos en este mundo, a veces hemos querido salir de él, pero todavía estás aquí. Has pensado y dijiste, ya creo que esta es la última. Y Dios dice, todavía te tengo aquí. Y nos tiene aquí no para el oprobio ante el mundo, sino para el testimonio ante el mundo, que el que sirve a Cristo y se guarda en su palabra, recibe dirección y la guianza de Dios. Cuando hablamos de esa bendición declarada y les dio a beber, Juan 7:37 declara: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y yo les quiero declarar, en el desierto que estamos entrando, apenas en Puerto Rico estará entrando en un desierto en todo el sentido de la palabra, todavía Dios sigue poniéndose de pie. Amén. No ha llegado mi último día. Gracias, papá. En ese último día, Jesús, de la gran fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y él sigue declarando esa palabra: si alguno tiene sed. Esto es si alguno, porque quiero decirle, las bendiciones de Dios. Hay gente que está en los desiertos y no quiere beber del agua. Y Dios no obliga a nadie, nos puede llevar a la fuente, pero no te va a abrir la boca para llenártela. Quiere que tú y yo nos movamos. Se llama fe, se llama confianza. Me voy a mover a la fuente. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Venga a mí y beba. No simplemente que venga, sino que venga y beba. Voy a adorar a Dios en esta hora. Adora a Dios, iglesia. Hay gente que llega pero no puede beber. Se quedó ahí esperando. Está como aquel que le movía las aguas. ¿Y qué te pasa? Que todavía hay, es que mueve, las aguas se mueven, pero viene otro primero. Hermano, aquí hay que ser listo. Sáquese ese espíritu de miseria, de pobreza, de decir: ay, yo me quedo aquí porque, ay, yo, no. Sí, haga como la mujer sama, la mujer que tenía el flujo de sangre. Métase aunque lo pisen, le tiren, le quieran obstruir el camino, pero aunque vaya con los dedos medio pisoteados, usted sigue adelante y dice: ahí hay uno que tiene virtud, ahí hay uno que tiene poder, ahí hay uno que no ha cambiado. Soja, puede levantar tu ama, Padre amado. Hay una presencia del poder del Espíritu Santo. Oh, gloria al Señor. Oh, gloria al nombre de Cristo. Aleluya. Uno tiene que saber lo que el Señor ha hecho en favor nuestro. Y dice: el que cree en mí, no crea como dice fulano, porque fulano me engaña. Cuando uno se deja llevar por lo que dice fulano, hoy fulano dice una cosa y mañana me la cambia. Pero mi Dios no me ha cambiado. Él lo que te dijo hace 15, 20, 30 años no ha cambiado. Es Ema Soja. Puede adorar el nombre de Dios en esta hora. Puede levantar Ema y Rebe. Abba, Padre, hermano, yo siento la fuente de arriba está abierta. La fuente de arriba está abierta. El que cree en mí. Y este pueblo, se lo digo en el nombre de Jesús, está de pie porque le ha creído a Dios. Le has creído a Dios y a su palabra. Y Él ha sido fiel. Y han venido tormentas y han venido luchas. Pero eres el testimonio
testimonio de Dios. Eso es lo que sorprende al diablo. Dice, en este desierto y todavía hay testimonio. Todavía testifica que Dios es bueno. Todavía le canta, todavía le adora. Todo lo que te ha venido y todavía le canta. Es testimonio de Dios. Cuán grande es el Señor, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, aleluya, de su interior correrán ríos de agua viva. En tu desierto hay una roca, hay una palabra que es fundamento de tu fe, y esa roca se llama Cristo. Por eso nosotros seguimos confiados en el Señor. Apocalipsis 22, 17 dice, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Señor, ven, ven. Pero el que tiene sed dice, venga. Otras palabras, el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Aleluya. Aquí usted no tiene que guardar ritos ni ceremonias ninguna. Esto es gratuito, adorado el nombre del Señor. Así que es real. Cuando Dios suple mi necesidad, mi verdadera necesidad, esa sed que tiene el alma. Mi alma, al tener sed de ese Dios grande y poderoso, se acerca en tu desierto. Él rompió la peña. Él partió la peña. Y Dios, que usa los medios, porque Dios tiene medios. Amén. Él dice que hendió la peña. Y eso habla que hubo un sacrificio. Cuando usted que conoce las Sagradas Escrituras, cuando vemos esa historia de Moisés, yo quiero ir un poco más allá, porque hubo uno que estuvo en la cruz del Calvario y le abrieron su costado, y de ese costado brotó sangre y agua, sangre que nos limpia y agua que sacia, sangre que habla de una redención, el agua que habla de una presencia que le llamo Espíritu Santo. Abba, Padre, te adora mi alma. Esa fuente, adorado el Señor, esa fuente brotó. Y en tu desierto, hablando en el orden espiritual, sépase que hubo la roca inconmovible de los tiempos que se llama Cristo, que tomó mi lugar, fue a la cruz del Calvario. Al ver esta palabra, ese verso 16 dice, el 15, y les dio a beber como de grandes abismos. 16, pues sacó de la peña corrientes, sacó de la peña, de la obra redentora de Cristo, se sacan grandes bendiciones para nuestra vida. Mi bendición no proviene por 4 expresiones de prosperidad, 5 pasos para la felicidad, 7 pasos para ser rico. Eso es una fantasía. Usted da 7 pasos, leyó el libro 7 pasos para la victoria, y después que los leyó, tiene la derrota más grande en su vida. Porque esto no es cuestión ni de un paso ni de 2. Esto es tener fe. Fe en Dios, la fuente de la bendición. Dice, de los grandes abismos. Porque las cosas de Dios no son superficiales. Hay gente que quiere la bendición de Dios. Llegué aquí y es como si tuvieran una lámpara
toqué la lámpara y surgió el milagro. Las aguas vienen de lo profundo. Por eso cuando a la mujer samaritana se encontró con Jesús y Jesús le pidió el agua y Jesús le declaró las cosas que le expresó, en una de las cosas que ella dijo es que este pozo es hondo y no tienes con qué sacarlo. Las cosas de Dios son profundas. La fuente de la bendición es profunda, no es cosa superficial. Porque hay cristianos que hoy brincan y mañana están apagados, porque viven de aguas superficiales, de una emoción, de algo que vino y se fue. Y hoy yo digo, Dios mío, ¿qué pasa aquí? Que de momento yo digo, con ese impulso que lleva, va a evangelizar al mundo. Y al poco tiempo, nada. Porque vive de las cosas superficiales. Y las cosas superficiales, hermanos, de la misma manera que llegan, se van. Lo superficial se va rápido. Pero si usted quiere ir a la fuente de la bendición, estamos hablando que el pozo es hondo. Que esto está más allá del alcance de mi conocimiento. Que lo que Dios tiene para mí no lo voy a encontrar tan rápido, amado. Quiero serle claro, porque algunos piensan que Dios es instantáneo ante todo el pensamiento moderno que tenemos. No, hay un proceso. Pues sacó de la peña corrientes, y todo el que sabe del principio, cuando se va a perforar un pozo, y si el lugar es rocoso, hay que seguir perforando, y mientras más profundo la piedra es más dura. Comenzó con una barrerita para el agua, para lo superficial, pero a medida que va perforando, recuerdo un mensaje que predicó el hermano Zúñiga, que él lo ha predicado en otros lugares, cuando se habla de perforar campos para predicar la palabra. Y a veces uno va y quiere como que perforar con un taladro. Taladro ahí sencillo y ¡ay! Brotó el agua. No cámbiate el taladro, búscate un chippy hammer. Le metió el chippy hammer. Y el chippy hammer llegó a todo un lugar, después cámbialo ahora, vas a tener que buscarte esas máquinas que tienen barrena. Porque mientras más profundo quieras ir, vamos a tener que usar unas herramientas más poderosas. Las cosas de Dios no se obtienen de gratis. No se obtienen ahí, que me la pongan a la mesa. Aquí estoy, Señor, esto me pertenece. No se deje engañar por esas falsas profecías por ahí. Te declaro y te decreto, todo cambiará. Ves confiado que verás cosas grandes en tu casa. El gran problema que te encuentras. Aleluya. La gran situación que te vas a encontrar. Eso te vas a encontrar, pero como profundizaste ante ese gran problema, has de conocer a un Dios todopoderoso. Uno tiene que saber que la fuente de la bendición provee o viene de un pozo que es hondo, que yo no la alcanzo con mis capacidades, que tengo que humillarme delante de su presencia, que tengo que profundizar con Él, que tengo que conocerlo más, que tengo que intimar más con el Señor. Esto no se alcanza corriendo, hay que detenerse, hay que meterse en el secreto, hay que cultivar intimidad, hay que conocer a Dios. A Dios se conoce en medio de la prueba, se conoce cuán fiel es el Señor. Puedes levantar tus manos en esta hora, dale gracias al Señor, aleluya. Y a medida que vas perforando y vas cambiando las herramientas, a veces lo que orabas eran 15, 20 minutos, pues para grandes bendiciones hay que pagar precio. El Espíritu te va a despertar, te va a quitar el sueño. Quieres, aleluya, buscar más de la presencia de Dios, y cuando quieres buscar
el diablo va a intentar que tú no ores, pero tú sigues confiando, tú sigues perforando, perfora, métete profundo con Dios. Adorado el nombre de Cristo. El agua que hablamos, el agua de la vida, ha venido precisamente a través de esa roca que es Cristo, que ha llegado a nuestras vidas. Y ese verso 16 dice: pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como río. Hermano, Israel en los 40 años que estuvo en el desierto, en toda esa trayectoria, hermano, el pueblo no tenía que decir, bueno, vamos a hacer turno aquí, porque aquí te toca un poquito. No, había agua. 3 millones de personas y todos se acostaban bañaditos. Tenían agua. Vuelvo y le digo, lo que Dios da es abundante. La fuente de la bendición nuestra es abundante. E hizo descender aguas como ríos. Empezaste poquito a poco y has estado viviendo experiencias ahí con Dios. La Biblia declara que en estos postreros tiempos Dios derramará de su espíritu sobre toda carne. Que en este preciso tiempo que estamos transitando, porque soy transitorio, soy peregrino, somos extranjeros, estamos ya por entrar a la ciudad eterna de Dios. Estamos por llegar al lugar donde hay una fuente que sigue brotando. Adorado el nombre de Cristo. Por lo tanto, iglesia, cuando hablamos de que esa peña es Cristo, que de esa peña se hizo descender aguas como ríos, la vida cristiana es una vida abundante. Amén. La vida cristiana es abundante. Me preocupa el cristianismo que en cierta manera, luego de algunos años, como que se va menguando. Y yo no creo que no debe de ser así. Creo que a pesar de las luchas y batallas, hay una vida abundante en el Señor. Nosotros somos participantes de esta agua, de las bendiciones que viene de lo alto. Las grandes profundidades de ¿qué? De una misteriosa deidad. Cuando hablo de la deidad, me llama la atención, porque Pablo, cuando escribe su carta a los Corintios, en el capítulo 13, terminando ese último verso, en el verso 14, Pablo hace una declaración sumamente interesante en su despedida, cuando declara: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Cuando yo leí esta palabra, hermano, las profundidades de mi bendición precisamente vienen por esa deidad trina, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Somos salvos por gracia. Somos salvos por gracia. Somos salvos por la obra redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso es lo que la gente dice: no entiendo, no comprendo. No comprendo cómo es posible ese pecador, ese que no tenía mérito alguno y hoy ha sido cambiado. Se llama la gracia de Dios. La salvación la hemos obtenido por esa gracia de nuestro Señor Jesucristo. Nos mantenemos firmes. Somos bendecidos por Dios. Yo tengo que declararle en esta hora, amado, para darle otra bofetada al diablo, porque es Satanás, que el Señor lo reprenda, siempre ha intentado que usted y yo estemos cabizbajos. Y de vez en cuando nos trae como que el récord, dice: con todo lo que tú has hecho,
y te atreves a nombrar a Cristo y decir que eres cristiano, y el que le presta atención cae en la trampa. Eso es verdad. ¿Para qué? Yo no sirvo, no voy a poder salir de esta. Hermano, si estoy todavía de pie es por la gracia. La gracia de nuestro Señor Jesucristo. Es motivo de darle gloria a Dios en esta noche. La gracia de nuestro Señor Jesucristo nos tiene en pie, adorado el nombre del Señor. Y en esa expresión que Pablo declara, la gracia del Señor Jesucristo, luego dice, el amor de Dios. Aleluya. Cuán grande es su amor. El amor de Dios. El amor que se ha manifestado para contigo, para conmigo. A veces caemos como en una melancolía y tristeza. Nadie me ama. Nadie me quiere. Y Satanás allá riéndose. Eso es lo que quiero que confiese. Nadie. Soy tan feo que nadie me quiere. Nadie me ama. Comienza la baja estima. Y se comienza a mirar y a verse todos sus defectos. No tendré nada. No serviré para nada. Reprende al diablo. Porque Pablo declara, estamos aquí por las grandezas o las grandes profundidades de la misteriosa deidad, la gracia del Señor Jesucristo. Segundo, el amor de Dios. Y el amor de Dios es grande. El amor de Dios es grande. Que no puedo ir fuera de Él. Él me ama. Y algunos dicen, y con eso basta. No, amado, no es con eso basta. Es que si Él me ama, invierte en mí su amor para yo amar a los demás. Su amor es grande. Dele gracias al Señor por el amor del Padre, el amor de Dios. Eso es lo que, oh gloria al Señor. Eso es lo que vuelvo y recalco y le hago otro señalamiento a mi adversario, porque no de vez en cuando estoy en guerra con él. Aleluya, él me tiene a palo y yo también. Yo no me voy a sentar a la mesa ni voy a bajar la guardia. Me da palo y yo le doy palo también. Al diablo hay que entrarle a palo. Y a veces él tratará y decir, mira, nadie te ama. Tengo que declararle a Satanás, te equivocaste. Dios me ama. Dios te ama. Dios no te está diciendo, para yo amarte tienes que hacer así, así y así. Eso dicen los hombres. Dios te dice, te amo tal como eres. Te amo a pesar de tus debilidades. Te amo a pesar de tus fracasos. Te amo porque Dios nos ama. Él nos, oh gloria al Cordero. Ese amor de Dios es tan extraordinario que provoca en nosotros un sentimiento tan profundo. Él me ama y yo le amo. Yo amo a Jesús, pero también amo a mi Dios. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, y para completar esta gran verdad, en esta profundidad de la misteriosa deidad, declara Pablo en esta carta a los Corintios, y la comunión del Espíritu Santo. La comunión. ¿Quién nos hace mantener esa intimidad con el Padre y con el Hijo? Se nos declaró en estos días y se nos habló de la tercera persona de la Trinidad, el que me ayuda, el Paracleto, el que está ahí, el que intercede, el que codifica y descodifica mi lenguaje. Cuando yo estoy triste o enojado o en silencio, Él toma mi lenguaje y lo lleva delante de mi Padre y de mi Señor y Salvador. La comunión del Espíritu Santo. ¿Cuántos podemos darle gracias al Señor por el Espíritu Santo? Nos mandaba, Padre, aleluya, nos mantiene en comunión. Por eso es que el diablo, cuando ve a
busca por dónde entrar y dice, me meto por aquí, por acá, pero por ahí no puede. Intenta meterse por el otro lado, pero no puede. Viene de frente, pero no puede. Él trata de entrar por atrás, pero no puede, porque estamos en comunión por el Espíritu Santo. El vínculo del amor, el vínculo del Espíritu Santo, como pueblo, como iglesia, ahí estamos unidos. Y cuando el Espíritu Santo está con nosotros, en nosotros, es viendo la experiencia precisamente de la creación. Allí estaba sobre la faz de toda la creación aquella cobertura extraordinaria. Hoy no está sobre mí, hoy está en mí la presencia del Espíritu Santo. Puede darle gloria a Dios en esta hora. Oh, gloria al nombre de Cristo. Estas profundidades de la misteriosa deidad, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Mire cómo Pablo se despedía en sus cartas y daba esa despedida a los hermanos cuando salían, o cuando él se despedía, declaraba esa misteriosa deidad. Las grandes profundidades que participamos nosotros de esas bendiciones de Dios están enmarcadas en la eternidad pasada, porque la salvación no es algo que Dios inventó cuando ya no tenía nada que hacer. La salvación ya estaba diseñada por Dios. El Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. Aleluya. Fue inmolado, adorado el Señor, antes de la fundación, antes de tu nacimiento, antes que llegáramos al siglo XXI, ya estaba en la mente de Dios el sacrificio perfecto. Así que cuando el diablo intentó y dio el golpe al hombre y el hombre cayó, el hombre no se quedó descubierto. Ahí vino la cobertura de la gracia del Señor. Aleluya, esa obra redentora. Y cuando miro mi presente, le doy gracias, porque desde hace tiempo, desde antes de mi nacimiento, tenía un Salvador. Dios no esperó que yo pecara. Ya tenía. Eso es la grandeza de Dios. Ya tenía, aleluya. Tenía esa provisión extraordinaria. Adorado el nombre del Señor. Cuando vemos ese texto, pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como río. Nosotros tenemos que darle gratitud, agradecimiento y una entrega al Señor sin reservas. Cuando uno sabe estas grandes riquezas, esta salvación tan grande. La salvación no es para esperar que llegue al cielo, es saber que el mundo está moribundo, que el desierto en el cual estamos y en el desierto donde estamos hay personas que están esperando que alguien le pueda llevar una palabra. Y da la cosa que el hermano Villegas me tomó la conclusión de mi mensaje. El amor de Dios ha sido tan grande. Ese torrente ha brotado del corazón de Dios. Ha llegado a nuestras vidas. Y nosotros hoy por hoy, estando aquí, en la iglesia, salva. Una vez estábamos caminando como aquella mujer, a escondidas de la sociedad. Aleluya. No queríamos que nadie nos viera. Pero dice la Escritura en el Evangelio de Juan, era necesario que Jesús pasara por Samaria. Dios te encontró en el momento preciso. Puede ser hace 15 años atrás, 20, 30, el tiempo que haya sido. Dios te encontró.
Suplió tu necesidad. Porque Jesús suplió la necesidad de aquella mujer. Cuando aquella mujer, en el diálogo que Jesús le dice, si conocieras el don de Dios, si conocieras, tú le habrías pedido a Él y Él te hubiera dado agua viva. Y la mujer se interesó, y Jesús se interesó por la mujer como se interesó por ti. Usted está aquí porque tenía sed de Dios. Haya nacido en una iglesia, en un hogar cristiano, o la experiencia que haya tenido, había necesidad de Dios. Hoy nuestra sociedad, sobre todo nuestro país, está precisamente buscando dónde está la fuente o quién me llevará a la fuente. ¿Quién será capaz de decirme, aquí está el agua verdadera? Sin temor a equivocarme, soy participante de muchas congregaciones en este país donde hay agua buena, donde hay agua de la palabra, donde hay presencia del Espíritu Santo, y Cristo sigue siendo la fuente, el que sacia nuestra sed. Y llegó a nuestras vidas, cambió el panorama, ha cambiado, porque creo que cada creyente, aún en tu desierto, Dios no te ha fallado. Pero nos quedaremos tranquilos mirando que otros están como locos buscando dónde está la fuente, y usted y yo sabemos, no es que sabemos, estamos deleitándonos de la fuente. Estamos tomando de la buena, del agua que es de bendición, agua que salta para vida eterna. Hay corrientes de río de agua viva en nuestras vidas. Dios nos está derramando, o se está derramando de su presencia en nosotros, pero no podemos, iglesia, quedarnos aquí encerrados. Tenemos que ir a las ciudades, a los campos, a decirle a la gente, puedes saciar tu sed. He conocido a uno que me ha dicho toda la verdad. He conocido a uno que llegó a mi vida, cambió mi matrimonio, cambió mi lamento en gozo, cambió mi vida, y yo quiero que también tú lo recibas. Puedes adorar el nombre del Señor en esta hora. Adorado el nombre de Cristo. No podemos ser como aquella generación que luego de haber sido participantes de tantos milagros, se olvidaron de Dios, se olvidaron de las grandezas, de la bondad, de las misericordias del Señor, y murieron en el desierto, precisamente dando vueltas y vueltas. Allí murieron en el desierto. Iglesia de Cantagallo, Dios en tu desierto y en mi desierto nos ha dado a beber del agua verdadera. Aquí nadie está con parásitos, espiritualmente hablando. Aquí nadie tiene que estar diciendo, déjame echarle a esta agua que me están dando estas cositas, porque esa agua me está haciendo daño. No, estás bebiendo de la mejor agua. Estás bebiendo del agua de la palabra. Aquí nadie te está entreteniendo con un cuento camino. Estamos recibiendo una buena palabra. Se abrió esa fuente, adorado el nombre de Cristo. Pero esta fuente tiene que llegar a los campos de Puerto Rico, a las ciudades, a todo lugar. Esta palabra tiene que llegar. Estará en la iglesia de Cantagallo el hombre, hablo de género, tanto el hombre como la mujer, que esté dispuesta y dispuesto a decirle, Señor, yo voy a ir a la ciudad a llevar de esta agua. Yo voy a llevar esta agua a mi familia. Empecemos por casa. Cuando otros han contaminado tu familia, llévale el agua de la palabra. Háblale de las grandezas de Dios. Háblale de cuán extraordinario Dios ha sido. Y termino con ese verso 16. Sacó de la peña corriente
e hizo descender aguas como ríos. Ríos que siguen fluyendo para saciar la sed de tanta gente. Lleva el agua de la buena palabra a tu trabajo. Lleva el agua de la buena palabra a tus compañeros. Lleva el agua de la buena palabra a aquel que está a tu lado, en medio de que quizás esté igual que nosotros. Quizás hay personas afuera que aparentemente pueden estar mejor que nosotros, aparentemente, pero cuando usted busca, sedientas, secas, en angustia, esperando que alguien simplemente le hable de las grandezas de Dios. Sacia tu sed, iglesia, y la hemos saciado. Este es un culto de carácter misionero, pero para esta hora Dios tiene la iglesia en Puerto Rico para que se pare y se levante a hacer oasis en cualquier lugar. Oasis de Dios, buena palabra. Por allá habrá gente vendiendo y dando productos que enferman la sociedad y la familia, pero Dios te está saciando en tu desierto para que le deje el agua a aquellos que están en necesidad. Ponte sobre tus pies en esta hora. Puedes adorar a Dios. Puedes adorar el nombre del Señor. Hendió la peña en el desierto y le dio a beber como de grandes abismo. Sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. No podemos poner una piedra de tropiezo para que el agua no corra. Había un coro que se cantaba: quita, deja el agua correr. Mira que la sal. Trabajar por Cristo es nuestro deber. El agua estancada no podrá correr. No queremos mantener el agua estancada. ¿Cuánto queremos comprometernos con Dios en esta hora? Dios ha saciado. No digas que te saque de tu desierto. No, Dios te estará bendiciendo. Pero ve, sal, lleva esta palabra. Adora a Dios en esta hora. Adora el nombre del Señor en esta hora. Oh, gloria al nombre de Cristo. Aleluya. Me siento comprometido y con una responsabilidad por mi país más que nunca. Me siento muy comprometido con mi tierra. Hay gente que le está dando agua envenenada, de brujería, de santería, de ocultismo, de falsas doctrinas, aleluya, de falso evangelio, de falso Cristo, de falsa esperanza. Pero tú y yo tenemos la mejor, la única, la pura, la buena palabra, el agua que sacia, el agua que satisface, el agua que lleva a las vidas a ser cambiadas. Yo creo que en esta noche podemos levantar oración por nuestra tierra. Que Dios te convierta en una persona que lleves el agua de la palabra. ¿Cuántos queremos llevar una buena agua donde quiera? En la esquina, en cualquier lugar. Llevar el agua de esta palabra. Levanta tus manos. Yo siento orar por mi tierra, iglesia. Aleluya. Ora por los tuyos. A veces pregunta, mi familia se está hundiendo, pero tú tienes el agua, tú tienes la provisión. Tú fuiste a la fuente. No tengas temor, ten confianza. Adora a Dios en esta hora. Adora el nombre del Señor. Aleluya. Aguas como río, que fluya corrientes del río del Espíritu Santo en Puerto Rico. Aleluya. Padre, adora a Dios, iglesia. Levanta tu voz, levanta tus manos. Vamos a orar por nuestra tierra. Vamos a orar por nuestro país. Vamos a orar por nuestras familias en esta hora. Levanta tu voz, iglesia. Aleluya, tú tienes. Tú puedes ir como aquella mujer. Entra a la ciudad, no tengas miedo. No tengas miedo de hablar de Cristo. No tengas miedo de testificar de Él. Eres un testimonio vivo. La gente te ha visto. Y aun cuando quizás tú no lo hayas pensado, pero la gente al verte dice, ese hombre y esa mujer han pasado por pruebas, han pasado por tormenta,
pasado por situaciones difíciles, le han pasado un tren por encima, pero todavía no han negado la fe. Ellos tienen algo, se llama Cristo. Tú tienes a Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, adora a Dios en esta hora. Acompáñame, por favor, acompáñame en esta hora. Padre, nuestra tierra está sedienta. Puerto Rico está sediento, Dios mío. Y ante esa sed que tiene la sociedad, la familia, Señor, le están ofreciendo aguas contaminadas, aguas de maldad, de pecado, de prácticas ocultas, de santería. Señor, confundiendo la mente de la gente. Pero en Puerto Rico hay un pueblo y en este desierto hay un pueblo que es la iglesia, que hemos probado del agua verdadera, que hemos sido saciados por ti. Te agradecemos, Dios, que tú hayas tenido memoria de nosotros, pero en esta hora queremos comprometernos contigo. De aquí en adelante llevar el agua de la palabra, el buen testimonio, la acción de gracia, el dar evidencia de tu realidad, de lo que tú eres. Llevar esta palabra, sea a través del testimonio, del cántico, de visitar al vecino, de ir y cantar, de ir y adorar, de hablarle de ti, Señor. Que empecemos aquí en Cantagallo, con nuestros vecinos, con nuestras familias, Dios mío. Sigue adorando a Dios en esta hora. Sigue adorando al Señor en esta hora. Aleluya. Yo sé que Dios ha puesto el interés en hermanos de la iglesia de ir, de visitar, de orar, de cantar. Lo sentiste una vez y algunos pensaron que no se puede. Dios te está declarando en esta hora: te he dado el agua, llévala, llévala, llévala a los tuyos, llévala a tu familia, llévala al vecino. Saca un momento y visítalo. Háblale de Cristo. Padre, que tú bendigas mi tierra y que bendigas esta iglesia. Padre, quiero darte gracias en esta hora por cada uno de tus hijos, testigo y testimonio de tu poder, de tu grandeza. Ama, suey, alabasar, que ama, Padre. Ama, Padre. Aquí están los misioneros de Cantagallo y para Cantagallo y para cualquier lugar que tú les lleves. Yo te doy gracias en esta hora. Gracias, Señor. Nosotros podemos darle gracias a Dios en esta hora. Quita la piedra, deja el agua correr. Nos podemos cantar su corito de Pentecostés. Vamos a cantar y luego la pastora toma la parte. Adorado el nombre de Cristo.